¿Están todos? ¿Sí? ¿Empezamos? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecerle a la Cooperativa de la Prosperidad y al Ayuntamiento de Tijarafe que hayan realizado estas charlas en el cultivo del aguacate. Y bueno, en este caso, porque me hayan tenido en cuenta para que participara en ellas y pudiera un poco, pues, explicarle mi experiencia en el cultivo del aguacate y en concreto en la fertilización, pues durante los 17 años que estuve trabajando en el sector. Antes de explicar, de comenzar con esto, sí me gustaría indicarle sobre todo es que el compañero anterior, Osvaldo, pues ya les habló del riego. Hoy la fertilización. Tienen 2 patitas, de las 4 o 5, que son fundamentales para que el cultivo, de verdad, pues, exprese todo lo que tenga que expresar, es decir, tengamos el mayor rendimiento posible. Es fundamental esto porque, no porque hagamos solo lo que dijo Osvaldo, que vamos a notar una gran mejoría, vamos a conseguir que el cultivo vaya bien, ni con que no apliquemos nada de lo que dijo él y empecemos a aplicar lo que diga yo, vamos a sacar, no. Tenemos que tenerlo todo como en un conjunto, ¿vale? Y que solo las 2 cositas que le hemos explicado hoy, esta tarde, pues le van a ayudar, junto con la poda, el manejo de plagas, el propio manejo del suelo, no con la fertilización, sino con otras técnicas, incluso hasta la propia manipulación en la recolección, puede hacer que de verdad nuestro cultivo vaya mucho mejor. Bueno, pues no esperen de que mi charla le vaya a dar una receta única para fertilizar el cultivo del aguacate. Más bien lo que le voy a explicar es cuál es la función de cada uno de los elementos dentro del cultivo y que la planta, igual que nosotros, pues va a necesitar unos elementos en mayores cantidades o menores cantidades en función a los diferentes estados fenológicos por los que ella va pasando. Y esto es muy importante, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y sí voy a hablar un poco de la experiencia que tenía, porque muchas veces los agricultores, cuando fertilizaban, aquel que fertilizaba, lo que hacía era ir a la tienda del vecino, oye, mira, dame un nitrofosca, ahí, ¿pero cuál? El que tú creas, yo voy a echarle esto aquí al aguacate, un triple 15, venga, lo que fuera. Llegaban, ¿qué cantidad? Le largaban 2 kilos de abono a la planta y no tenían en cuenta más nada. Entonces, eso como tal no es fertilizar la planta, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la planta pues va a pasar por diferentes estados de desarrollo fenológico y que la planta va a requerir una cosa más que otra en diferentes estados. Por ejemplo, si se fijan, ahora venía, bueno, no es que lo viera solo aquí, en Tenerife están prácticamente todas las fincas también ya en flor, incluso con aguacate cuajado, pero nos observamos que tenemos un crecimiento reproductivo de esas yemas que empiezan a hincharse en enero, no, en verdad desde noviembre ya vemos muchas de las yemas que ya van a flor totalmente hinchadas. Vemos cómo aumenta y cuando ya llega febrero comienza lo que es la floración, alcanzando su máximo de apertura, tal y como vemos, pues más o menos a mitad de marzo. A mitad de marzo, normalmente, entre la semana que viene y la próxima, deberíamos de tener el 75% de las flores del Hass ya abiertas. Es decir, que si nos cogen el anticiclón que estamos teniendo ahora, pues para el próximo año auguramos que va a haber un cuajado estupendo y una producción, yo creo que fuera de lo normal. Justo después vemos que también comienza el crecimiento vegetativo. Este crecimiento vegetativo, la línea verde, que va un poco paralelo a la flor, aunque se desplaza, depende al final del tipo de floración que tengamos. Si la floración es indeterminada o determinada, es decir, si la floración va con un brotito al final, o si por el contrario es todo flor. Por eso observamos ese desarrollo de los brotes vegetativos y justo vemos
que empieza a observarse una caída de frutos, siendo máxima normalmente al principio aquí, en mayo, que es cuando tenemos ya los frutitos tamaño aceituna, y después, cuando incluso ya los aguacates mucho más grandes, siempre recordaba que los agricultores me decían, oye, pero es que todavía se me sigue cayendo aguacate. Es un proceso normal. Ahora, ¿es normal que se nos caiga más del 50% de la fruta, por ejemplo, cuajada? Eso es lo que a lo mejor no está normal. Y ahí es donde tenemos que mirar el por qué se nos puede caer. Por otro lado, vemos también en azul pues, el crecimiento de las raíces, justo siendo máximas normalmente en junio y después también en la época del otoño. Y finalmente, esto es fundamental, lo que es el crecimiento de los frutos, en naranja. Tenemos ya los frutos recién cuajados y a partir, fíjense cómo los frutos en los primeros 3 meses es cuando alcanza prácticamente el 80% de su tamaño. Esto un poco, ¿por qué es importante? Porque muchas veces te llaman agricultores que dicen, oye, mira que es que no aboné, y te llaman en noviembre. No ha abonado durante todo el verano. ¿Tú crees que yo ahora consigo que los frutos, pues podemos conseguir que algo crezca? Pero, fíjense que de forma natural, el 80% de ese tamaño que va a adquirir el fruto, lo coge en los primeros 3 meses. Con lo cual, si ahí nos falla el riego, o hacemos un mal uso del riego, y no abonamos con lo que tenemos que abonar, pues probablemente nuestra fruta pues no va a tener esos tamaños, esa calidad que queríamos. Yo no lo dije, pero bueno, si tienen alguna duda, no sé si las preguntas las hacen todas al final o si me quieren interrumpir, preguntarme. Pero bueno, simplemente para que a lo mejor muchos de ustedes no se habían planteado nunca, pues eso, los diferentes estados y qué es lo que necesitan. Es más, voy a ir un momento a la página anterior, porque si se fijan, les puse arriba floración, desarrollo vegetativo y crecimiento de frutos, porque es verdad que vamos a necesitar, por ejemplo, en la floración, sí, fósforo, potasio, inducir la floración, el potasio ayuda un poco al cuajado, al amarre, calcio, boro, hierro, zinc, y en negrita y en grande le puse nitrógeno. Había una falsa creencia de que aplicar nitrógeno en prefloración o en la floración provocaba la caída de las flores. Se lo estaba comentando ahora a la compañera Gande, que justo de una casa comercial de abonos me llamaron hace una semana nomás para invitarme a que fuéramos a ver a un técnico de Chile a Málaga. Y este técnico, porque dice, estos han visto que es que justo cuando llega la floración, el nitrógeno cae por los suelos en la hoja. Y le dije, coño, ya eso es algo que nosotros, y no es ni por echarnos ni mucho menos, pero Osvaldo habrá oído a los compañeros del Cabildo que más de una vez han dicho que cuando ya ellos en el 2018 y en el 2017 fueron para Chile, ya habían visto que sí, que se tenía que aportar una pequeña cantidad de nitrógeno en la floración. Es decir, del nitrógeno total que la planta requiere en verano, una parte se debe de aportar justo pre y durante la floración. Y bueno, y después ya simplemente porque el resto de los elementos en la siguiente fase. En esta diapositiva pues simplemente viene un poco a decir lo mismo que estábamos diciendo antes, simplemente marcando cada una de las etapas y simplemente cómo deberíamos de repartir los diferentes elementos a lo largo de los diferentes meses. Vemos el nitrógeno, como las tonalidades claras o más oscuras quiere decir que es menos cantidad o mayor cantidad. Pero vemos como el nitrógeno prácticamente lo tienen desde enero hasta septiembre-octubre. El fósforo principalmente en la época en la que se desarrollaron las raíces. Potasio, pues casi que desde que está el cuajado hasta el final del engorde, de diciembre. Tenemos el hierro principalmente en la época de verano, que es cuando la planta normalmente con la emisión de nuevas raíces lo absorbe mejor. El zinc, igual,
y el boro principalmente en la época de floración. Sí es verdad que otros agricultores han estado aplicando boro durante todo el verano, y es verdad que siendo un elemento que siempre es deficiente en la planta, pues lo que conseguimos también es que poco a poco vaya asimiando los niveles. Bueno, pues hemos hablado ya de los diferentes estados de desarrollo y ahora un poco es, ¿vale? ¿Y cuál es el nivel que tiene que tener nuestra planta para saber si estamos en el óptimo o no de cada uno de ellos? Pues lo ideal es hacer un análisis de hoja, también como mínimo de suelo y de agua. Pero últimamente, y sobre todo enfocándose, aquí venimos un poco a explicar también las experiencias que teníamos en Tenerife, es que el propio Cabildo de Tenerife en su página había desarrollado, junto con el plan de riego, que yo no sé si Osvaldo le comentó algo, donde se calculaban las necesidades, pues también había un plan de abono, donde en función al marco de plantación de la planta y un poco el diámetro de copa que se tuviera, y aparte los valores del análisis, pues te decían ya directamente las unidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio que deberíamos aportarle al cultivo. Entonces, por eso hacer hincapié pues, en el análisis de hoja, que normalmente es coger la tercera, cuarta hoja, la quinta, desde que comience, a partir del crecimiento que hay ahora. O sea, nosotros a partir, ya dijimos, la floración empieza a crecer, pues tenemos que coger una hoja pero que esté madura, es decir, en el otoño esas hojas que crecieron son las que tenemos que coger, y tenemos que coger unas 40 hojas pues por parcela. Simplemente pues para que vean los valores, pues prácticamente son iguales para todos los elementos menos para el nitrógeno, y simplemente hacer hincapié un poco pues en la diferencia entre fuerte y haz. Esto simplemente es tener en cuenta, pues si tenemos una finca que tiene más plantas de fuerte que de haz, pues tendremos que irnos con un plan de abonado en nitrógeno enfocado más hacia el fuerte, no hacia el haz. Y lo mismo, el contrario si es de haz. Y bien, pasamos un poco pues al tema del nitrógeno. Como bien les dije, vamos a explicarles cuáles son las funciones de cada uno de ellos. No les voy a entrar en calcularles ni en decir las necesidades de la planta, porque para eso ya están los técnicos, vuestros técnicos, a los que después del curso le tendré que estar llamando y que ellos les hagan. Pero sobre todo si es qué función tiene cada uno de ellos. En este caso el nitrógeno. Pues es importante para el crecimiento de los brotes y frutos, como ya dijimos, pero es importante y sobre todo que niveles superiores a los que ya vimos antes, pues probablemente lo que va a afectar es a que la planta desarrolle un mayor crecimiento vegetativo, y sobre todo también le va a afectar a la calidad del fruto. Y eso es muy importante, porque muchas veces el agricultor, nosotros lo que vemos es lo que tenemos en nuestra finca. Una vez la fruta ya sale de nuestra finca, no vemos lo que le pasa. Y sin embargo, si nuestra fruta al final llega a un cliente en Suiza, por ejemplo decir alguien, pues nos va a decir, oye, mira, que esto tiene un defecto, un daño, y un daño probablemente ocasionado que viene de verdad por un exceso, por ejemplo, de nitrógeno. Ahora lo comentamos, lo desarrollamos un poquito mejor. Por lo tanto, bueno, aquí les indico las referencias, como la presentación pues se la dejaremos, si quieren tener un poco más de información, pero hay diferentes autores que hablan muchas veces de las extracciones, es decir, cuánto extrae por cada tonelada y por hectárea, pues cuánto se extrae de nitrógeno. Pues ven que hay autores que hablan de 4 kilos de nitrógeno por tonelada, mientras que otros hablan de 8,2, es decir, casi el doble. Importante también es que no podemos coger y aplicar todo el nitrógeno de golpe. Básicamente porque es un elemento que es muy móvil, y que si le damos mucho riego, por ejemplo, si aquí lo que hacemos es que le damos un tiempo donde pasamos justo la zona radicular, un poco lo que les estaba comentando, lo que estamos haciendo es lavando el abono que hemos expuesto. Aquí les he puesto esta foto
pero porque también es muy importante, y esto también lo vimos. ¿Se acuerdan que hace nada les comenté que no es lógico que cuando haya un buen cuajado, de repente se pierda más de la mitad de la cosecha? O sea, de esos cuajados y, oye, mira que es que tenía la planta. Y que veamos justo esto, que la planta empieza a tirar hoja, a tirar hoja, a tirar hoja en la floración, es un estrés tremendo. De repente vimos que la planta estaba bastante cuajada y cuando vamos a las 2 semanas vemos que solo tiene 10 frutos. Y decimos, oye, ¿y esto? Bueno, pues hay que ver cuáles fueron las causas, pero probablemente haya sido un estrés en la planta, un estrés que puede ser desde el propio estrés hídrico, pero no por falta de agua, sino a lo mejor por un exceso de agua. Ahora venía justo subiendo y veía muchas de las hojas que no estaban verde oscuro, sino tenían un verde medio amarilloso. Pues eso a lo mejor te está diciendo, oye, mira, puede que tengas algún problema con el riego, que a lo mejor esté un poco encharcado, hay una cierta asfixia radicular. ¿Qué puede provocar esto al final? Un déficit de nitrógeno, también. Un mal control de las plagas durante el verano, puede que la hoja se lo mantenga, pero cuando llega el fuerte estrés que le produce la floración, esa hoja que veíamos que estaba media mantenida, al suelo. Y hay que tener una cosa importante, que es que si la hoja se cae en el momento de la floración, nada va a cuajar o muy poco. Y eso principalmente lo que hemos visto es por la traslocación de las reservas. Durante todo el verano, la planta no solo ha estado engordando esos frutos que ya tenía, lo que ha estado también es transformando y guardando todos los que son los carbohidratos en forma de almidón. Almidón que justo cuando llega la floración también vuelve y pasa. Con lo cual, si se cae en la hoja que es la despensa, pues cuajado, muy poco. Y aquí simplemente, si yo les hiciera a ustedes, oye, ¿cuánto creen que podemos tardar nuestra fruta, que estamos en Europa, que creemos que podemos ponerla en Suiza, como estamos diciendo antes, por ejemplo, pues en 7 días? Tenemos que pensar, y la realidad, ya esto un poco a la experiencia, es que normalmente recolectamos nuestro aguacate. Lo recolectamos hoy, pero no lo llevamos hoy al empaquetado, lo llevamos mañana, con lo cual ya son 2 días, por ejemplo. Nuestro aguacate dentro del empaquetado, si fuera solo el nuestro el que va para Suiza, pero no va a ir solo el nuestro, sino va el de todos, con lo cual pues lleva un tiempo de manipulación. Ese tiempo de manipulación, pues normalmente dependiendo de si vas a hacer medio contenedor, un contenedor, que si no te da la fruta, que si la fruta es de mala calidad, que tú querías calibres grandes para venderlos, que no, que tienes muchos pequeños, se te puede demorar. Vamos a poner que son 7 días lo que están manipulando. El camión, el que diga el barco, 3-4 días. Una vez ya cargan un viernes, pues hasta el lunes o el martes no llega. Después tenemos la mala suerte que en el despacho de aduanas paran justo en otro camión y es el que tiene que inspeccionar. Otros 2 días. Después ya sale nuestro contenedor hasta el centro logístico, donde fuera, que puede también estar un día, un par de horas, y después ya, pues cuando están cargando y van a los diferentes supermercados. A lo tonto, si sumamos todo esto, estamos en 19-20 días. Que si lo cortamos todo y fuera todo muy rápido, a lo mejor estamos que desde que se recolectó, a lo mejor puede ir en 7-8 días, pero mi experiencia me decía que casi siempre era fruta de 14 días a 20, la que iba, y la que llegaba afuera. Al final, ¿qué pasa con esto? Pues que podemos encontrar, no sé si se aprecia bien, pero justo este aguacate a la mitad tiene un halo aquí, que es la pulpa gris. Cuando empiezas a buscar pulpa gris, pues bueno, aparte de que puede desencadenarse por mayor tiempo dentro, pero es que antes les decía que un exceso de nitrógeno puede ir en detrimento del calcio, y el calcio es fundamental en la poscosecha del aguacate. Entonces, afectamos al final a la longevidad y la calidad. Pues si yo tengo un aguacate que no tiene el calcio adecuado
y estoy diciendo que no me va a llegar ni a los 20 días más o menos bien, oye, pues vamos a tener un problema. Porque yo entiendo que toda la producción que tenemos aquí no es para comernos aquí en Canarias, sino es para afuera. Con lo cual, fíjense cómo desde el campo ya podemos estar afectando a algo que no vamos a ver y que puede ser hasta 20 días después. Bueno, el fósforo, raro es aquí que se aplique fósforo, y cuando se recomienda el fósforo normalmente en Canarias, o yo en este caso lo recomendaba para ayudar un poco a la floración, fosfato monopotásico, puntualmente en el momento también del crecimiento de raíces. Pero es verdad que nuestros suelos suelen tener bastante fósforo, es un fósforo que muchas veces no es asimilable, pero es verdad que aunque no fuera tan asimilable, yo nunca he llegado a ver estos síntomas de deficiencia de fósforo. Con lo cual es algo que, bueno, ahí les puse también unas indicaciones, unas cantidades, y creo que, bueno, sí, hay que ponerlo, se ha visto, pero no es de los principales elementos. El potasio. El potasio sí es verdad que también lo tenemos que tener en cuenta, pero porque al igual que con el nitrógeno, un exceso de potasio pues también va a hacer que justo el magnesio y el calcio, pues son antagonistas entre ellos, pues también se vean influenciados. Entonces tenemos que tener en cuenta pues un poco, ya que es el que se extrae en mayor proporción, cuáles son las cantidades, que los niveles óptimos en la hoja eran en torno a un 0,5%, y después también que eso aquí a lo mejor sí habría que hacer un estudio nuevo, porque justo el autor, esto está un poquito desfasado, pero eso ya le lanzamos la pelota a Osvaldo para ver si el Cabildo hace algo, porque ellos decían que con la microaspersión se mejoraba lo que era, en este caso, la nutrición potásica, es decir, lo absorbía mejor. No sé, porque nunca llegué a extraer bien, o sea, el artículo, ni a ver exactamente en qué se basaba, pero viendo lo vieja que es la cita, del 83, yo creo que hoy en día, pues con el sistema de riego por goteo, no habría ningún problema a la hora de que asimile bien el potasio. Y esto sí es común verlo muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo, cogemos un aguacate, lo dejamos madurar y justo observamos los haces vasculares negros. Esto suele ser nuevamente una deficiencia que está muy caracterizada, o más que una deficiencia, excepto con el potasio, el ennegrecimiento de los haces vasculares. Se suele ver también alguna muerte de ramas superiores, la punta de las hojas algo quemada, como si fuera toxicidad por cloruro. Yo no lo he visto tanto ni lo he asociado a esa deficiencia, de hecho en la mayoría de los análisis que llegué a hacer durante mi experiencia, nunca había esa deficiencia en potasio, con lo cual casi siempre era más por problemas de salinidad en el agua, y en este caso a los cloruros. Y esto también lo llegué a ver puntualmente en fincas con suelos muy ácidos, donde de verdad se veía que probablemente había un bloqueo y el potasio no estaba siendo bien asimilado. El calcio. Recuerdo de hablar con un compañero y con un cultivo que no tenía que ver con este, era un cultivo de papaya, que él decía que para él el calcio era la llave del suelo, o sea, que era fundamental. Y un poco yo creo que sigo en la línea de él. O sea, el calcio es el gran abandonado. Normalmente fíjense que antes les decía, oye, ¿qué aplicamos? Un NPK, el que sea, nitrógeno, fósforo, potasio, es decir, nos olvidamos del calcio. Y justo cuando hacemos esa analítica del suelo, que dije que como mínimo una vez a cada 5 años había que hacerla, pues en esa analítica pues nos va a decir en qué porcentaje debería estar el calcio. Y a diferencia de lo otro, casi siempre el calcio, que debería estar en esa relación 60-80%, siempre está por debajo. Con lo cual el calcio, las enmiendas cálcicas tendrían que ser casi que constantes. No lo sé aquí, pero para eso ya sé si Candy y demás pues le informarán y le dicen mejor. Pero creo que es un poco la tónica general. Sobre todo la importancia del calcio, como les dije,
ya no solo es en la propia tierra para que tengan todo equilibrio y se pueda absorber, sino en la post cosecha, en el endurecimiento de las paredes celulares. Y normalmente esa deficiencia se puede apreciar pues, con deformaciones en las hojas. Microelementos, el hierro. Aquí normalmente, pues si tenemos un pH que ya empieza a ser alcalino, pues normalmente lo que empezamos a ver es justo pues ese bloqueo del hierro, no lo toma, no intentamos mejorar el suelo, no intentamos pues bajar el pH, sino como tenemos pues normalmente quelatos, pues tiramos de los quelatos y los aplicamos. Pero es verdad que tenemos un problema de raíz, el quelato está bien, pero tenemos que intentar bajar el pH del suelo poco a poco, año tras año, con las diferentes enmiendas. Es muy importante el hierro, sobre todo porque afecta a varios procesos, principalmente a la fotosíntesis. Entonces, una planta que tiene una deficiencia de hierro, pues lo que va a hacer es que a la hora de asimilar los nutrientes y realizar ese proceso de fotosíntesis va a ser menor. Con lo cual, tenemos que intentar siempre pues, que la planta pues, tenga unos niveles. De hecho, hierro, zinc y el boro, principalmente, los tres microelementos, cuando hacíamos los análisis foliares, siempre solían estar por debajo de los niveles que tenían que estar. Suelen ser deficientes en suelos calizos, como estaba diciendo. Los patrones llanos suelen resistir más esta deficiencia, con lo cual, si utilizamos patrón Orotava en zonas a lo mejor que no son tan salinas, pues podemos tener estos problemas. Y si es verdad que esa recomendación hoy en día, pues esas cantidades sí se suelen recomendar entre 8 y 18 kilos. Yo recuerdo que recomendaba en torno a unos 10 kilos de quelato, de hierro y año. Un exceso de nitrógeno o aplicaciones masivas de estiércol, que hay también muchas veces, y después hablaremos un poquito con el tema de los estiércoles, que pensamos que vamos a aportar, pues también nos puede producir un bloqueo. Así que con cuidado un poco también con ello. ¿Siempre es quelato o puede ser alguna vez sulfato de hierro? Pues depende un poco de lo que estamos diciendo, del pH del suelo. Si tienes, yo por ejemplo, hay fincas que con pH en torno a 6 y poco, pues le puedes recomendar un sulfato de hierro y la planta lo toma. Si ya tienes un pH de 7, 7 y medio, ahí ya de 7 para arriba ya te diría que estuvieras con un quelato. Y aquí pues tenemos imágenes justo de esas deficiencias. Muchas veces podemos encontrarnos con plantas así, con esa deficiencia clara en nitrógeno, que muchas veces pensamos y lo estamos achacando directamente a lo mejor a esta deficiencia, pero por eso les decía también, hay que observar. Yo me he llevado sorpresas de que cuando empiezas a mirar y lo que hago es que me meto debajo de la planta, lo que veo es que lo que tiene es un anillado hecho por el chico que pasó con la desbrosadora. Llegó allí, le mandó y lo que tiene es se llevó toda la corteza y la planta al final también se te pone así. Entonces hay que tener conejos, también llegan y muchas veces también provocan cuando roen la corteza, el que también la planta pues muestre síntomas parecidos. Un arrosolamiento arriba no se desarrolla igual y un poco pues para que puedan ustedes diferenciar. Y el zinc. El zinc, recuerdo, en el 2000, justo antes de la pandemia, me invitaron a que diera una charla en Málaga, en uno de las mayores empaquetados, Trops, y eran unas charlas bastante productivas para los agricultores, porque estas charlas, todos los ensayos que hacía el departamento técnico se los mostraban en unas jornadas que hacían especial para el Día del Agricultor. Y entonces, uno de los ensayos que tenían era justo del zinc. Lo que habían cogido era, pues, ver que el zinc tenía un efecto de verdad muy importante en la producción, en sus condiciones. Y después, por otro lado, lo que también había analizado es pues, diferentes formas de aplicar diferentes productos de zinc y cómo lo aplicaban.
Si lo aplicaban a mano, a voleo, si lo aplicaban directamente a través de la fertilización, o en ese caso, si lo que hacían es si lo aplicaban a mano puntualmente, pero bajo cada gotero. O sea, ese es el trabajo. Y ellos al final, de todas las formas, porque siempre iban analizando las hojas, lo que vieron es que el mejor de todas, la mejor forma era aplicándolo justo directamente bajo el gotero. No les voy a decir a ustedes que hagan esto, ni mucho menos, pero sí fíjense que ellos hasta se pensaron en hacer un estudio sobre cómo aplicar el zinc, por la importancia que tenía. Y probablemente a lo mejor muchos de ustedes, si le preguntan, pues nunca lo han aplicado. Con lo cual, importante tenerlo en cuenta, sobre todo pues esa esclerosis que también producen, los frutos redondos, la disminución de rendimiento. Y incluso habían hecho aplicaciones hasta con sulfato de zinc. Yo le puedo decir que aquí yo sí que no he aplicado quelato, sino aplicando sulfato de zinc, bien en la fertilización o bien a mano, y sí he conseguido que los niveles de zinc aumenten en la planta. Vemos un claro efecto, ¿no?, de esa deficiencia de zinc, que son los frutos normalmente que no tienen el aspecto aperado del aguacate, sino que es totalmente redondeado. Aparte de muchas veces llegan incluso hasta tomar un color medio amarillento, rojizo, que también, porque aquí todavía se ve rugoso, pero incluso pierde la rugosidad. Y otro de los que yo creo que últimamente sí se suele aplicar más, pero que también era un gran olvidado, que era el boro. El boro es fundamental, sobre todo porque en esta época, ahora, mientras nosotros estamos aquí, hombre, a lo mejor las abejas pues no están trabajando ya tanto por la tarde, pero hace un par de años ya aquí en La Palma pues, se celebró unas jornadas bastante buenas donde se trajeron a unos expertos, sobre todo en este caso había trabajado mucho con la floración, que era Iñaki Urmaza, investigador de Málaga, del CSIC, y él hablaba del tiempo que tarda en llegar el tubo polínico, desde que llega el polen y se coloca en el estigma, hasta que llega al ovario y lo fecunda. Ese tiempo pues, va a depender mucho, sobre todo, de las temperaturas. Si con temperaturas como las que estamos teniendo ahora, pues probablemente en muy pocas horas llegue y fecunde. Si tenemos temperaturas de 14 grados, pues tarda mucho más en llegar. Pero es que el boro es fundamental también para el desarrollo de ese tubo polínico. Es decir, si nosotros tenemos un cultivo con baja deficiencia en boro, pues probablemente no estamos ayudando de verdad a que ese tubo polínico se desarrolle y llegue bien a fecundar. Por eso es muy importante. ¿Qué recomendaciones normalmente se suelen hacer? Yo lo suelo aplicar casi siempre vía riego. Pero es verdad que con esta compañía comercial decía que en Chile, y ahora veremos unos ejemplos de Chile, cómo lo hacían, que lo solían aplicar vía foliar. Yo particularmente creo que la hoja del aguacate, y más en el momento en que se encuentra ahora, que es una hoja ya coriácea, dura, poco puede que absorba vía foliar. Con lo cual, normalmente las aplicaciones las hago con borato sódico y justo a través del riego. Como síntomas, claro, de deficiencia, se observan muchas veces agujeros en la hoja que pensamos que a lo mejor pueden ser producidos por alguna lagarta, algún bichito, sin embargo, no lo son. Y la forma de riñón que toman los aguacates. Esa zona curvada justo en la zona de inserción del pedonco. Y bueno, tal vez me estoy riendo un poco pensando porque en casa de herrero cuchara de palo, yo soy agricultor, yo también tengo una finca, y les puse aquí una imagen de un cabezal de riego mínimo, ¿no? Sobre todo, que en Justo Tenerife es verdad que está siendo muy colocado, sobre todo por los jóvenes agricultores.
Normalmente piden la subvención, se informan, extensión agraria, le comunican, le dicen, pero no tenemos que llegar a esto, ¿sabes? Si no tenemos la capacidad económica para tenerlo, pero podemos hacer con poquitas cosas una buena fertilización. Es decir, teniendo simplemente pues, un Venturi, sabiendo de verdad cuánto nos chupa el Venturi, que si lo tenemos bien regulado en los diferentes sectores, porque cuando cambiamos de sector a un sector, el Venturi se nos desregula, pero yo no voy y lo atiendo, y resulta que aquello ya me dejó de chupar, y cuando llego al bidón, el bidón no ha chupado nada. Pues, si conocemos el sistema que tenemos, podemos conseguir también una fertilización más o menos adecuada. Pero vamos, aquí les comento, normalmente allá se están colocando 2 bidones para tener separación de abonos, porque muchos de los abonos, si estudiamos sobre todo abonos simples, no son todos compatibles. Un filtro, antes llegué por ahí, estaba oyendo ahí a Osvaldo decir algo de los filtros y demás, tener su correspondiente electroválvula, en este caso un inyector, que independientemente de que vaya saltando de un sector a otro, el inyector sé que me va a estar arrojando un caudal constante y que cada planta va al final a recibir la misma cantidad de abono. Son cositas como básicas, ¿no? Para intentar poco a poco ir mejorando nuestro cultivo. Pero le digo, si llegamos a tener esto con cosas más rudimentarias, pero si las conocemos, podemos ser capaces también de mejorar. Y después simplemente, aquí les he estado hablando de los diferentes abonos. Yo soy muy partidario muchas veces de abonos simples, de la utilización más de abonos simples, porque llegamos más a las cantidades reales que quieres aportar. Pero entendemos que la realidad es otra, y que muchas veces los agricultores, oye, pues no tienen una gran cantidad de plantas, y les es más cómodo irse a abonos complejos. Pero lo que sí le diría es que no vayan, fíjense que la charla empieza antes de dame esto, da igual que equilibrio, ¿no? Pues en función a las necesidades de la planta, pues va a requerir pues, unos equilibrios determinados. En la época de pre y floración, pues un abono a lo mejor puede ser similar al que tenemos arriba, es decir, que tenga un poco más de fósforo, porque estamos diciendo antes, que le ayude a inducir, con un poco de, ¿sabes? Más de potasio que de nitrógeno, y calcio, otra vez, algo de calcio. Cuando llegamos al cuajado, pues fíjense que el fósforo prácticamente le puse 0,3 por poner, pero muchas veces puede ser hasta nulo. Potasio, pero el potasio es que es tan difícil ajustarlo a un abono complejo, que es que a lo mejor con el 1,5 estaríamos nada más que junio y julio. Ya después a lo mejor en agosto ya estaríamos bajando mucho más el aporte de potasio. Es decir, los abonos complejos, sí, los podemos usar, se lo pueden los técnicos recomendar, pero por favor, háganle caso si les recomiendan unos determinados abonos complejos para una determinada época, háganle caso y cójanlos, porque ellos estarán intentando que con ese equilibrio pues, y la cantidad que le dicen, pues la planta esté tomando las unidades fertilizantes que quiera al final del nitrógeno, del fósforo, del potasio, del calcio, de lo que fuera. ¿Vale? No vayan a cualquiera. Bueno, y hasta el momento estábamos hablando de la importancia de los diferentes elementos, pero hay una propuesta legislativa que la han denominado sobre la salud del suelo. Viene desde la Unión Europea. Es una propuesta, todavía no está aprobada, pero lo que sí está diciendo es que se intenta. Pues van a intentar reducir la pérdida de los nutrientes en un 50% con esa propuesta de ley. Es decir, nosotros lo que estamos aplicando, algo que sí me sorprendió cuando yo venía aquí, yo recomendábamos planes de abono, en Tenerife acostumbrados. Estamos hablando de un marco de plantación de los de antes, 6x6, con rendimientos a lo mejor de 15 toneladas por hectárea, y en función de pero que a la planta, a Triplén le mandabas 2 kilos poco de abono durante todo un año, y cuando veníamos aquí veíamos abonos, planes de abono de 3-4 kilos por planta, año, en similares circunstancias. A nosotros nos parecía eso, pues como
como si fueran más bien casi tirar el dinero, un poco, porque podría ser en este caso pues esa pérdida de nutrientes. Muchos de esos nutrientes a lo mejor la planta ni lo estamos dando, lo estábamos dando, aplicando, y la planta ni las absorbía. Y al final yo creo que a todos lo que nos duele un poco también es el bolsillo. Es decir, ¿para qué estar gastando más? Y sobre todo con el elevado coste que tienen los abonos hoy en día en este último año, cómo se han encarecido, pues tenemos que coger y ser conscientes. No vamos a estar dando algo que al final lo que se está yendo es a su suelo. Y es más, tenemos que tener en cuenta, por otro lado, la orden del 22 de abril sobre zonas vulnerables. Tierrafe aquí no, pero los llanos y Tazacorte por debajo de los 300 metros, pues sí son zonas que se consideran vulnerables de contaminación de los acuíferos. Es decir, no nos podemos exceder, tampoco sobre todo con la cantidad de nitratos. Y después, aparte, lo que van a intentar es reducir, es decir, ellos intentan que la pérdida de nutrientes no sea superior a un 50%, es decir, van a intentar reducir esa pérdida que están produciéndose, y después van a intentar que tú apliques un 20% menos de nutrientes del que estás aportando hoy en día. O sea, para que al final te quedes con que estás ganando un 30% de abono. Entonces, fíjense que yo, aunque hemos hablado aquí de diferentes abonos, pues lo importante al final también está en tener en cuenta otros tipos de abonos. Es decir, desde un compost, un estiércol ya compostado, los propios abonos verdes, cuando estamos hablando de que son nuestras fincas todavía pequeñitas, jóvenes y podemos cultivar entre las líneas, incluso los humus, los purines y demás. Entonces, es importante saber si vamos a aplicar cada una de estas cosas, pues un poco qué contenido tiene. Es decir, si voy a aplicar un estiércol, ¿qué estiércol? Oye, Cande, ¿cuál me recomendaría? ¿De cabra, de caballo, de cochino? Oye, mira, ¿y cuánto es el nitrógeno? ¿Y el nitrógeno va a estar todo disponible en este primer año? ¿O cómo va a ser? Conocer un poco, ¿vale? Sí, veremos. Y sobre todo, y es verdad, compañeros del ICIA que están trabajando mucho sobre el tema de la salud del suelo, pues tenemos que pensar que es verdad que prácticamente todo está abajo. Es decir, si nosotros asfixiamos nuestro suelo con riegos excesivos, pues estamos al final no solo asfixiando las raíces, sino también provocando que muchos de esos microorganismos pues tampoco estén trabajando. Microorganismos que nos interesan, que probablemente van a liberar parte de los nutrientes que la propia planta va a necesitar, y que las directrices de Europa van en función y que en camino a todo esto, ¿vale? Están intentando o han conseguido una política de seguridad alimentaria, una política de protección de las aguas, y en este caso van también por proteger el suelo. Bueno, y ahora le iba a comentar estos ejemplos de lo que hacían en Chile. Compañeros, como yo les decía, del ICIA y del Cabildo fueron en el 2018-2017 a Chile. Estuvieron allá con varios investigadores y después también estuvieron pues, con el departamento técnico de Cabifruit, que es justo uno de los mayores operadores de aguacate de Chile. Y ellos justo le comentaron lo que estaban haciendo en la época de floración. Incluso en este caso esto es pre-floración. Aquí olvídense de las fechas en agosto o 15 de agosto, porque Chile al estar en el otro hemisferio, para ellos el agosto es como el febrero de nosotros. Entonces, pues mezclaban 4 productos, mezclaban por un lado unos fosfitos, mezclaban justo nitrógeno, un zinc al 7% y después otro producto que era boro con nitrógeno. Esto normalmente lo aplicaban justo en prefloración y lo que hacían era que se gastaban en torno a unos 2.000 litros por hectárea de caldo con esas dosis, y lo que hacían es que no llegara a gotear. Es decir, ellos no estaban como cuando se lava la araña, se trata contra la araña de cristal, que aquello gotea y chorrea. No, en este caso de verdad es prácticamente que se quede retenido en la hoja. Después daban una segunda aplicación,
Bueno, voy anterior simplemente para que supieran ustedes identificar con el momento en que lo aplicaban. Justo es el momento de yema de coliflor. Cuando la yema de la flor parece justo una coliflor, pues en ese momento es cuando aplicaban. Posteriormente, me pasé. Justo cuando la flor comienza a abrirse y tenemos aproximadamente el 10% de la flor, ayer justo estaba yo fijándome a ver en qué porcentaje estábamos, y es verdad que la flor en febrero estaba un poco retenida, pero con esta semanita simplemente que ha habido ya un poquito de calor, ya se está desarrollando bastante. Yo creo que la próxima semana ya prácticamente estará abierta en muchos sitios. Anecdótico, simplemente, muchas veces también hay que fijarse que las plantas que tienen mucha producción, que todavía tienen carga, fíjense que o bien no les va a dar toda la flor que tiene que darle, porque todavía tienen el aguacate colgando el año anterior, o si han podado y consiguen tener la planta más o menos en equilibrio, lo que están es la flor viene más retrasada. Es decir, se van a ver todas las inflorescencias también, pero tienen un retraso a lo mejor de 3-4 semanas respecto. Pero si no las han hecho poda, no le han hecho nada, lo normal es que para el próximo año se quedan que no tengan mucha fruta. Entonces, ahí aplicaban. Fíjense que ya en este caso quitan el fosfito y quitaban también el producto. En este caso un bioestimulante, ya le aplican algo con aminoácidos, zinc y otra vez el borio y el nitrógeno. Y finalmente volvían a hacer ya una aplicación solo con los aminoácidos, con el bioestimulante, pues cuando ya tenemos el frutito recién cuajado. Pues después de que nos contaron esto, pues nosotros en Tenerife dijimos, oye, pues venga, vamos a hacer un ensayo, a ver con los productos que tenemos y a ver qué tal. Y pues pedimos a diferentes casas comerciales y hicimos al final un ensayito con 6 tratamientos. Por un lado fue un testigo, por otro lado después ya fue uno solo con bioestimulantes, otro con un producto que recuerdo que nos habían llamado de aquí agricultores, oye, mira que me están diciendo que el Florón Atlántica así se llamaba, pues ayudaba al cuajado. Cuando miraba un poco la etiqueta, la composición, pues al final eran aminoácidos, nitrógeno, fósforo, potasio, boro, un popurrí, ¿no? de todo. Por otro lado después el codo, que era muy similar al anterior, y después el tratamiento 5 y el 6 fue algo parecido a lo que habían hecho en Chile. Pues nos cogimos con un producto de calcio y boro, otro calcio que era un calcio que era más fácil absorbido por la planta, folimos una mezcla de productos, y después el último, pues el borato sódico, el solubor, quelato de zinc y un bioestimulante. Los resultados, pues fíjense que, bueno, lo primero, antes de esto, estos tipos de estudios habría que hacerlos 4 o 5 años seguidos, ¿sabes? Para tener algo en claro. Con un solo año no, porque entre otras cosas, todas las plantas durante todo el verano anterior habían estado recibiendo el mismo abono, con lo cual que tú le aplicas algo en la floración, ¿cuánto puede influir o cuánto no? Bueno, simplemente para explicarles cada tratamiento, al final estaba formado por 3 plantas ubicadas al azar y mezcladas unas con otras, un poco para que no estuvieran unas mejores que otras, ¿no? O con mayor predisposición. Y fíjense que en el tratamiento 1, que al final es el testigo, junto con el T2, eran los que mayor fruto habían dado. Es decir, al que no se le hizo nada, resultó que al final daba el mejor resultado. Y parece incluso al final pues que se crearon como subgrupos, ¿no? Tenemos por ahí el T1, T2, 3, T4 muy pequeñito y T5 y T6. ¿Con esto les digo que no funcionan las aplicaciones foliares? No. Con esto lo que les estoy diciendo es que esto habría que hacerlo varios años más seguidos. Y aquí Osvaldo se nos fue porque le iba a decir también que el Cabildo de Tenerife que se pusiera a ensayar esto.
porque creo que sí, que puede de verdad que puedas ayudarnos y favorezca, pero no lo tenemos claro. Si se fijan, tenemos después también contadas norte y sur. Sé que no viene en relación con la charla, esta charla de fertilización, pero simplemente era para que tuviesen en cuenta que normalmente las plantas siempre cuajan mucho más aguacates por el lado sur que normalmente por el norte. Y esto normalmente va en función sobre todo al tema de la poda, después de cómo intentar nosotros hacer que le entre más luz a otra parte de la planta para que venga. Fíjense cómo al final, estamos hablando de todos los tratamientos, el total eran 1184 frutos en la cara sur frente a 865, estamos hablando casi un 30% más de frutos. Aunque en el tratamiento, o sea, es justo en los otros, pues también, fíjense lo mismo. Y en el sur también, total, que al final estamos viendo que siempre dan más frutos por el sur. De hecho, tal es así que cuando vinieron, hicieron una jornada también de intercambio en Tenerife y vinieron los compañeros de Málaga, los que me invitaron a ir, cuando vieron lo que estábamos haciendo nosotros en Tenerife y lo que estábamos haciendo a su vez en Tenerife era porque ya lo estábamos haciendo en Chile, fueron allá y dijeron, oye, es verdad, oye, pues aquí en Málaga también produce más el aguacate por la cara sur que por la cara norte. Es decir, tenemos que observarnos y coger y ver, porque eso también, como antes les dije desde el principio, tenemos que ir a intentar, pues que con todas las patitas, hacer que nuestra finca produzca lo máximo posible. El ensayo para decir, oye, funcionó, resulta que lo repetimos igual ese mismo año y en otra parcela. En este caso eran plantas ya de 3 años y medio de edad, por eso las producciones eran mucho más pequeñas, pero fíjense nuevamente como donde esté uno, el testigo, donde no se había hecho nada, igualmente volvió a tener mayor fruta. Y dice, oye, 2 parcelas, es verdad que estaban en el Valle de la Orotava, una en la Orotava, otra en los Ranlejos, con más de 15 kilómetros de distancia entre una y otra, y el testigo de Dios dice, coño, qué raro. Bueno, aquí en este caso es verdad que el T6 también parece que se veía cierta mejoría. Y un poco yo, por acabar, ya les comenté al principio, pues que el Cabildo pues tenía en su página web una herramienta para poder calcular las necesidades de riego y el plan de abonado. En este caso no es el plan de abonado, son qué es lo que requiere vuestra planta durante todo un año de cada una de las unidades fertilizantes. Entonces yo lo que sí les he dejado es cómo repartir esa cantidad que te puede decir el programa, pues en los diferentes porcentajes. Es decir, si a mí me parece que yo tengo que aplicar 150 gramos de nitrógeno por planta y año, pues en enero de esos 150 pues tengo que poner el 8%. 8% de 150, lo mismo en febrero, en marzo, abril. Total, que si yo voy poniendo cada porcentaje de ese total, al final lo que tengo es el 100%. ¿Vale? Y así lo que tenemos, aquel equilibrio que intenté decirles sobre los abonos complejos, pues está enfocado sobre todo pues, a estos porcentajes. ¿Qué porcentaje requiere la planta de cada uno de los elementos en ese momento? Si se fijan, nos vamos a los meses, pues estamos hablando que de enero a abril, el 33% aproximadamente del nitrógeno que la planta requiere durante todo el año. Se lo tenemos que aplicar en esa época. Pero sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, con el potasio, vemos que el potasio, aquí tenemos un 37 más un 30, ya un 67, es decir, el 67% lo tenemos pues de junio a septiembre. Es decir, cada uno de los elementos lo tenemos que repartir en la cantidad que la planta de verdad la requiera en función del año. Y en principio espero no haberme demorado mucho, que lo hayan entendido. No sé si esperaban una receta mágica de fertilización, pero más bien lo que yo intentaba
o he intentado, es explicarle que vean la planta en su conjunto, que vean que la planta va a tener diferentes necesidades y como mínimo que observen, que salgan de aquí y que mañana si van a su finca pues vean, oye, pues voy a ver cómo está la flor por la cara sur y que vean que la flor en la cara sur pues está más abierta que en la cara norte. Oye, pues voy a ver cómo está mi hoja. Oye, no es verdad, está amarilla, está verde, no. ¿Cómo está? Funciona un poco, me imagino que Osvaldo lo habrá dicho mismo, que metan la mano en la tierra y que vean si hace una pilla de gofio ahí, la aprietan o no, y que digan, oye, pues esto tiene mucha agua. Entonces, al final, todas estas charlas son sobre todo para que ustedes le den vuelta a la cabeza y digan, oye, pues es verdad, vamos a ver cómo podemos mejorar, vamos a ver qué tengo yo que tener en cuenta en mi cultivo y en este momento, ahora mismo, qué es lo que estoy aplicando. ¿Qué apliqué? Oye, no, es que al revés, es que en estos 3 meses no he aplicado nada. ¿Estoy a tiempo para poder aplicar algo? ¿Todavía? Sí, no. Pues un poco es eso, ¿no? Generar conciencia para que de verdad ustedes pues, puedan preguntar, puedan informarse y puedan obtener lo máximo de sus cultivos. Y en principio, pues, a su disposición para ver si tienen alguna pregunta. Así puede pasar a la diapositiva anterior. Es verdad que ahí ponen los porcentajes que lleva cada mes de la cantidad, lo que al final como dato orientativo no sería conveniente saber qué cantidad de nitrógeno, por ejemplo, necesita al año, de manera que siempre puede ser... Lo malo es que ponerte eso, Miguel, es se estaría mal, ¿sabes? Porque no va a necesitar lo mismo tu finca que la finca de Miguel que tienes al lado. No generalizarlo así, no podríamos. Si te fijas, al principio cuando hablábamos de la cantidad que se extraía, que no, que era 4 kilos, 8 kilos, yo creo que todo parte primero de tener un análisis de hoja y decir, oye, vamos a ver cómo estoy. Porque a lo mejor es lo mismo que nos pasa a nosotros. Normal. Tú vas a ir a hacer un análisis para ver cómo tienes el hierro. Y a lo mejor te dice, oye, mira, no, el hierro lo tienes bien, pero la ferritina la tienes baja. ¿Vale? Y entonces en función a eso ya te mandan. Pues un poco, aquí lo que estamos viendo es que, fíjate que por ejemplo, en una de las que te puedo contestar mucho mejor, porque en una de las, con el potasio, fíjate que con el potasio, en función al nivel que tengas en la hoja, ¿se acuerdan que de 0,5 a 0,7 es lo ideal? Pero es que si tú tienes menos de 0,5, a lo mejor le tienes que estar aportando 300, o sea, de K2O. Sin embargo, está bajando casi que de 100 a 250, si según lo que tengas aquí, es 0,5 a 0,7. Y si tienes más de 0,7, te vas a menos de 100. Es decir, tú imagínate que yo te hubiera puesto aquí al final. Primero, los compañeros, cuando cojan y vayan a la finca y digan, pero ¿qué estás haciendo? Pero si tú no, tú tenías un exceso de nitrógeno, o no, tú al revés, tenías un déficit. No. Aquí lo importante de la charla es que ustedes sepan que cada elemento tiene una función y que de verdad se asesoren con los técnicos que tienen. Que ustedes hayan dicho, oye, pues es verdad, me dijeron esto. Pero ahora, salvo que alguno se quiera aventurar a estar calculando de verdad un plan de abono, pero creo que para eso ya están los compañeros. Los compañeros les dirán, y creo que un poco la base de esta charla era el concienciarlo de que no cualquier abono vale, sino de verdad de que lo que hay que coger es aplicar lo que nuestro cultivo requiere y necesite. ¿A qué te referías cuando decías que el exceso de materia orgánica podría ser malo, que lo ibas a explicar? No, por ejemplo, no sé si te fijaste con el hierro, poníamos que un exceso de materia orgánica puede bloquear, es decir, los cultivos de aguacate tradicionales
y que llevan muchos años ya implantados, analizas la materia orgánica que tienen en el suelo y de esa cantidad de hojarasca que han ido cayendo año tras año, pueden tener porcentaje de materia orgánica a lo mejor de un 7, un 8%, incluso hasta más. Cuando a lo mejor estamos acostumbrados a que en otros cultivos están a lo mejor en torno a 2, un 3, un 4. Entonces, muchas veces la materia orgánica a lo mejor genera, no, pero si nosotros incluso añadimos más materia orgánica, por ejemplo, recuerdo bastante bien una finca de un agricultor que en su momento cogió y aplicó un estiércol de caballo que no estaba ni compostado ni nada por el estilo, y todavía 3 años después sigue sufriendo los daños de haber aplicado ese estiércol, con síntomas de salinidad constantemente en las hojas año tras año desde que llega el otoño. Entonces hay que tener en cuenta lo mismo, o sea, igual que te puedes exceder con los abonos químicos, también con los estiércoles, con el compost, con lo que sea, también pues si no lo aplicamos de forma adecuada, también nos puede generar un efecto adverso. Un poco era eso. ¿Lo entendieron o los aburrí? Pues parece que le vine aquí a dar la chapa más que otra cosa, o que vinimos a regañarle. ¿Tiene más dudas? Cande, tú que los conoces. No sé, aprovechen y pregunten. Ahí me tienen siempre. ¿Se habían planteado alguna vez que lo que ustedes pudieran hacer en su finca podía repercutir en la calidad del aguacate 20 días después de que ustedes lo hubieran vendido? ¿Alguna vez habían tenido algo de eso en cuenta? Generalmente todos los frutos con un exceso de nitrógeno los dañan muy rápido, ¿sí? Por ejemplo. Sí, pero aquí la importancia de la trazabilidad. Claro. Porque si no, al final estamos, es decir, si el agricultor que cuida el que no haya ese exceso de nitrógeno, al final se lo van a pagar igual que el que no lo cuida. Claro que al final tenemos que ir, si queremos de cara a futuro, ir un poco a la trazabilidad y que ese producto en un momento determinado se sepa que llegó a Suiza, que era mío y que tiene ese daño. Exacto. La trazabilidad, eso ya incluso por ley y todo, eso se tiene que cumplir. Pero la trazabilidad ya no solo porque te lo imponga una ley, sino por eso mismo está diciendo, porque nosotros somos capaces de detectar. Nosotros, yo recuerdo de saber, y no tanto por un exceso de nitrógeno, sino porque normalmente las campañas de aguacate se suelen denominar campañas on o off en función a la producción. Campaña on cuando de verdad tienes una producción muy buena, y las campañas off cuando de verdad la campaña es mala y tienes baja producción. Pues normalmente muchos de los síntomas o los daños fisiológicos que suele tener el aguacate en post cosecha suelen producirse también cuando tenemos campañas off, es decir, de baja producción. ¿Por qué? Por eso mismo, porque a lo mejor se puede producir un desequilibrio nutricional de la primera planta, e incluso a lo mejor desde el año anterior, que ya hubo una muy buena producción, se extrajo tanto que no se repuso, y entonces los aguacates al año siguiente pues tienen esos desequilibrios, con lo cual es bastante importante. Este año no tenemos ese problema. Yo creo que el problema que tú estás planteando, aquí en Tenerife, no sé, en La Palma, el que la gente consiga la trazabilidad, siempre haya compradores robando aguacates y no hay trazabilidad, no hay nada. El cultivo del aguacate, o nos organizamos en organizaciones, que chapó por aquí la parte de la prosperidad, que sí funciona, pero luego hay una serie de compradores de aguacates que dicen que son exportadores, pero que compran aguacates, no tienen trazabilidad, no tienen técnicos, no tienen nada. Y uno de los problemas que estamos teniendo en Tenerife también, pero aquí en La Palma, que parecía que los robos estaban acabados, y de hecho están robando y comprando aguacates. Me decía un amigo hoy que digo, voy a ir a una charla de fertilización y de riegos y tal. Dice, no, que den una charla cómo se roban los aguacates. ¿Y quién los compra? O sea que, por eso quiero decir que todo esto está bien, tenemos que ir pero para que el futuro del aguacate funcione en Canarias y no pase como en el 92, tenemos que ir... A ver, es verdad que, por diferentes razones, yo le comenté que había estado trabajando 17 años en el cultivo del aguacate. Ahora llevo 2 años
dedicándome a otra cosa profesionalmente, pero sí es verdad que ahora estoy del lado de ustedes, es decir, soy agricultor, sigo teniendo la finca y todos los conocimientos que tenía los sigo aplicando. Y en estos 17 años yo he visto muchas mejoras en el cultivo. Desde cuando yo empecé, el cultivo era un cultivo pues, que no se le prestaba ni mucha atención, y hoy en día pues tener simplemente a un grupo como ustedes aquí oyendo un viernes por la tarde en vez de estar en la cafetería tomándose algo, lo que sea, pues ya es importante. Ya eso hace que, oye, tenemos cierto interés en el cultivo. Y es verdad que yo me fui justo cuando comenzaba a intentar hacerse pues una asociación, ya las OPFH también y las OPP pues estaban todas intentando pues aglutinar a los agricultores y que los propios agricultores pues se dieran cuenta de que, a ver, en estos 2 años yo me fui con 1900 hectáreas de aguacate en Canarias, y cuando me miré el otro día eran 2300, en 2 años han subido otra vez 400 hectáreas, es decir, cada vez son más hectáreas, y más hectáreas de aguacate. Y es lo que le decía antes, este aguacate no es para quedarse aquí. Probablemente los robos yo sé que es una jodienda, pero probablemente cuando estén más baratos el ladrón ya no le saldrá rentable robar aguacate. Y el comprador. Y el comprador. Pero es que nosotros tenemos que intentar garantizar y ver, yo recuerdo no hace, también justo antes de pandemia, de las últimas charlas que hicimos, era para que la gente se diera cuenta de que Canarias a lo mejor dentro de X años vamos a estar produciendo 30 millones de kilos de aguacate. 30 millones de kilos de aguacate cuando de verdad a lo mejor tenemos un consumo de 15. Tenemos un consumo de 10, de 12, pero es verdad que si tenemos más aguacate, pues más aguacate consumimos, pero llegará un momento en que es el tope. Y sobre todo que no lo tenemos en cuenta, porque es verdad que Canarias consume mucho aguacate, pero en verano cuando no hay. Pero ¿qué pasa de diciembre a marzo, abril? Que todo el mundo quiere coger, pues si viene un temporal de viento, o está apurado porque a lo mejor me lo van a robar, o bien. Justo ahí hay un exceso de verdad de oferta. Es decir, hay más aguacate del que va a consumir aquí en Canarias, con lo cual sí o sí, o se saca afuera, o los precios caen. Con lo cual, todos tenemos que intentar, y sí, a mí me gusta un aguacate pequeño también, pero desgraciadamente lo que siguen pagando mejor son los calibres más grandes. Entonces pues tenemos que intentar pues, que nuestra finca dé frutos grandes, por lo menos para que de verdad no pase un poco lo que dice Miguel, ¿no? De que llegue otra vez y diga, oye, esto no sale rentable, venga, vamos a empezar a traer aguacates y cambiamos a otro cultivo. No, tenemos que pensar, un compañero, Lorenzo, con el que he dado muchas charlas de forma conjunta, él decía que estamos plantando algo que tenemos que pensar que como mínimo la vida de este bicho va a ser de 30 años. Es decir, esto no es una lechuga, no es una coliflor que la planto hoy y dentro de 5 meses, 6 meses la estoy cogiendo, ¿no? Esto nosotros queremos que de verdad sea rentable durante un tiempo X, y para ello pues tenemos que intentar pues hacer todas estas cosas. ¿Alguna aclaración, Miguel? No, gracias, gracias. Chicos, si tienen vergüenza, y si no,